Que la paz y la gracia del Señor sea con todos los hermanos. Los invito para acomodar a nuestros asientos. También les quiero pedir de favor que su celular lo pongan ya sea en modo avión o lo apaguen o en silencio. El tema que a continuación vamos a abordar es un tema delicado y sí pide de toda nuestra atención, pero también cuidado, ¿verdad?, en su celular. El tema de esta tarde es prevención y denuncia de abusos a menores. Y lo que nos vamos a enfocar es cómo proteger a la iglesia. Una de las razones principales por las cuales el Espíritu de Dios ha querido que abordemos este tema es porque en los litigios aquí en Estados Unidos, en las demandas que son archivadas todos los días en todos los juzgados a través de toda la nación de Estados Unidos, la principal causa de demandas contra las iglesias es el abuso sexual de menores. Se ha hecho un estudio, una investigación de todas estas demandas que en todos los estados de lo que compone Estados Unidos se ha visto cuáles son los factores más frecuentes que sobresalen, cuál es el patrón que se repite en todas estas demandas a las iglesias, y los jueces, los abogados que litigan estos casos han encontrado ciertos puntos que, como les digo, se repiten en todas las demandas. Para eso es importante que nosotros los conozcamos, para poder prevenir a la iglesia e evitar que resulte algo similar en la iglesia local en la que cada uno de ustedes está. ¿Cuál es uno de los casos que los jueces han visto? Cambios, traslados y ocultación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que al agresor se le fue cambiado, se le fue trasladado o se ocultó que había cometido este acto. Otro de los asuntos que también es común y se repite en todas las demandas y litigios en toda la nación de Estados Unidos es que en las iglesias no denuncian el abuso. La tercera causa es la falta de cuidado razonable en la selección y retención de voluntarios y empleados. Estos tres primeros incisos son las tres cosas más repetitivas que en los cientos de casos que se archivan en todo el año en Estados Unidos, las tres cosas que resaltan y que se repiten casi en todas las demandas a las iglesias que tienen que ver con abuso de menores contienen alguna de estas cosas que la iglesia faltó, que no estuvo al tanto. Entonces, aquí el problema es que hay una ampliación del plazo de prescripción. Todos los estados de Estados Unidos, casi todos, hermanos, es raro que no ha ampliado. ¿Qué quiere decir esto de la ampliación del plazo de prescripción? Quiere decir que una víctima de abuso sexual puede hacer una demanda, entablar una demanda a la iglesia, en donde fue, en la perspectiva de esta víctima, la culpable de su abuso, ya no prescribe el tiempo. Hay ciertas demandas que uno tiene 1 año para demandar, 2 años para demandar, y si no demanda dentro de ese plazo, prescribe. Ya no puede uno demandar después. Aquí, atención a esto, porque el abuso de menores ya no tiene en los mayores de los estados esa prescripción. Entonces puede darse el caso que de aquí a 40 o 50 años, una persona que por ejemplo, a 10 años dice que fue abusada sexualmente, que demande 40 años después, ya la persona tiene 50 años. Entonces ya no hay término de prescripción. Y para eso es muy importante las coberturas de seguro. En esta tabla yo les quiero dejar mostrar, es un estudio que se hizo del año 2011 al año 2017. En esta tabla son las 5 razones
el sondeo en toda religión, asociación religiosa de cualquier índole, de cualquier rama. La razón número uno por la cual una iglesia acabó en corte en estos años, ahí la está mostrando. Vamos a hacer un ejercicio con nosotros. Levanten la mano, todos aquí, los que en el tiempo que llevan en la obra al cargo de una iglesia local haya escuchado a una víctima que le venga y les confiese que fue abusada, o hayan escuchado la confesión de un agresor que violó a alguien. Levanten la mano. Pueden ver entre ustedes que esto también ocurre entre nosotros. No estamos exentos de que un caso de un abuso a menor exista en nuestras congregaciones. Por eso es que esto lo estamos trayendo a la mente ahorita. Es muy importante ejercitarnos y capacitarnos en cómo vamos a responder. Existe aquí en Estados Unidos la ley que se le conoce como privilegio clérigo penitente. Esta es una ley que ¿cuándo es cuando se aplica? ¿Cuándo es cuando surge? Esta ley surge cuando surge el tema de abusos a menores, es cuando ustedes están platicando con algún hermano, con alguna hermana en su oficina, les piden hablar con ustedes, o algún miembro de la iglesia viene con ustedes, lo aborda atrás de la iglesia, un rabino, en la casa pastoral, y viene y les relata o les narra algo. Pero existe aquí, como les digo, en Estados Unidos, algo que se le conoce como privilegio clérigo penitente, que en la Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema lo definió así como está aquí en la pantalla, que quiere decir la necesidad humana de revelar a un consejero espiritual en total y absoluta confianza lo que cree que son actos o pensamientos defectuosos y de recibir a cambio consuelo y guía sacerdotal. Este privilegio, hermanos, de clérigo penitente nos ayuda a ustedes como esposas de ministros, que es parte de también les aplica este privilegio, como a los ministros, que son los ministros ordenados. Esto da la confianza de que cualquier persona pueda venir con ustedes en total y absoluta confianza a confesar algo, y que lo que ustedes reciban en esa confesión va a ser estrictamente confidencial, lo cual ustedes no van a divulgar a nadie más. Entonces, este privilegio es algo que la misma Corte Suprema reconoce y respeta. Pero ojo, hay una excepción. La excepción es cuando se trata de un abuso sexual a un menor. Ahí en ese caso, cuando reciben una confesión, ya sea de la víctima o del agresor, que tiene que ver con un caso de abuso sexual a un menor, ahí se rompe el privilegio. Ya no existe el privilegio. Ya ustedes ahora, con esa información, ya les abarca otra ley que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Quiero que quede claro algo. Este privilegio sí abarca muchas otras cosas. Este privilegio de clérigo penitente abarca cuando alguien les confiesa un adulterio, cuando les confiesan una fornicación, cuando les confiesan incluso algún crimen, que robaron algo, que mataron a alguien, cuando incluso el esposo o la esposa confiesan algún tipo de violencia doméstica. En todos estos casos sí aplica el privilegio de clérigo penitente, en el cual ustedes pueden recibir esa confesión y en estricta confidencialidad va a quedar esa confesión. Pero recuerden, no aplica cuando tiene que ver con casos de abuso sexual de menores. Aquí hay una excepción. Y también hay una confusión, porque de repente llega un adulto y dice, violé, abusé a otra adulta. En ese caso no existe. No existe este privilegio. ¿Me voy a entender? No quiero que se confundan un poquito. Cuando un adulto le dice violé, abusé de otra adulta, ahí ya ustedes sí lo tienen que guardar, esta confesión en estricta confidencialidad. Ahí
no les requiere la ley que tengan que hacer un reporte, porque los dos son adultos, ¿correcto? Esa es la gran diferencia, en que este privilegio se deroga cuando la víctima es un menor de edad. Denunciantes obligatorios. En inglés se le conoce como mandatory reporters. ¿Quién es un denunciante obligatorio? El ministro, la esposa del ministro y los voluntarios, o sea, los hermanos, las hermanas que los apoyan a cuidar, a instruir a los menores de edad, a los jóvenes, a los niños. Ellos también se convierten en un denunciante obligatorio. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que la ley aquí en Texas, porque vamos a abarcar las leyes de Texas porque aquí estamos ahorita, nos convierte a todos estos rubros, al ministro, a la esposa del ministro y a todos los voluntarios, los hermanos que nos ayudan en cada iglesia a cuidar a los niños, a cuidar a los jóvenes, sea el director del coro, sea el director del coro de grandes, coro de niños, los que están a cargo de estos grupos se convierten por ley aquí en Texas en denunciantes obligatorios. La ley los pone, quiero que para que me entiendan un poquito mejor, al mismo nivel que un doctor, que un maestro. Ustedes conocen, ¿verdad?, que un doctor y un maestro, ellos cuando reciben un caso de abuso sexual de un menor, ¿qué es lo que hacen? Hacen un reporte y hasta le dicen a la persona, por ley, la ley me requiere porque soy doctor, porque soy abogado, porque soy maestro, a los profesionales en estas categorías, la ley les exige. Ahora, muchos ministros tienen esa mala idea que a los ministros no aplica porque tenemos el privilegio de la confesión, ya hablamos que no. Pero también dice, bueno, voy a decirle al hermano que haga la denuncia, que vaya al hermano y que haga la denuncia. Aquí es donde queremos aclarar que no es así. Aquí es donde debemos estar bien ustedes capacitados y conscientes de lo que la ley les requiere a ustedes como ministros. La ley los pone al mismo nivel que un doctor, que un abogado, que un maestro. Les exige a ustedes que hagan este reporte. Por eso son conocidos ustedes como denunciantes, como obligatorios, porque la ley los está obligando. Es muy importante que se entienda este término, hermano, denunciante obligatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces el ministro o la esposa del ministro cae o erra por el camino de la misericordia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dice, bueno, es que hay que darle una oportunidad al hermano, hay que darle una oportunidad a la hermana. No voy a hacer el reporte. Aquí no es nuestra discreción de poder decidir qué podemos hacer o no. Aquí la ley nos está obligando. Entonces, cuando el hermano o la hermana viene y les dice algún caso de estos, ustedes con entera confianza pueden decir, no es que yo quiera, me obliga la ley. Pero yo estoy aquí para apoyarlo espiritualmente, yo estoy aquí para aconsejar espiritualmente a ambas partes, a la víctima como al agresor, porque ambos tienen un alma que nuestro trabajo es que se salve, ¿verdad? Entonces, el hacer el reporte es algo muy exclusivo y muy separado, que la ley los obliga. Y esas son el lenguaje, las palabras claves que ustedes deben de saber y memorizar y usarlas en su práctica. Es mandatorio hacer un reporte cuando un denunciante obligatorio, o sea, ustedes, que son denunciantes obligatorios, tienen un conocimiento o sospecha razonable que un menor de edad ha sido víctima de abuso o negligencia. Vamos a entender un poquito más lo que es conocimiento. Conocimiento es que ustedes de primera fe saben y conocen que hubo un tipo de abuso a menor. ¿Por qué? Porque la persona les está diciendo a ustedes, ya sea en la oficina, en ese lugar de confesión, en lo que están haciendo, les están diciendo directamente a ustedes, ya sea la víctima o el agresor. O porque ustedes, como están sentados en la parte de atrás, nuestro deber es estar observando
¿verdad? A los hermanos, a los niños, a los jóvenes que van entrando, es nuestro deber observar. Si yo estoy en la parte de atrás y veo que entra un niño, una joven, una jovencita, una hermana, un hermano con unos moretes grandes, ¿qué es mi deber hacer? Yo lo estoy viendo que la persona tiene una lesión, tiene una marca. Eso entra en el conocimiento. No hay que esperar que la persona verbalmente nos exprese. Si es obvio para ustedes que algo está pasando, eso ya entra parte de que ustedes están en conocimiento. La otra es la sospecha razonable, que significa que una persona razonable, basándose en su experiencia o capacitación, sospecharía que hay abuso o abandono, basándose en las observaciones o información disponible. No se requiere que uno tenga la certeza que ha ocurrido un abuso o alguna negligencia. Aquí vamos a entrar un poquito más en lo que es la diferencia entre el abuso y la negligencia, porque en estas dos cosas la ley les requiere que hagan el reporte obligatorio cuando hay abuso o cuando hay alguna negligencia, aquí en el estado de Texas. ¿Qué quiere decir abuso? Abuso es una lesión mental o emocional. Por ejemplo, abuso verbal, comentarios ofensivos, gritar, usar palabras vulgares, apodos ofensivos, lo que aquí en Estados Unidos se le conoce como el bullying. Eso es parte de la definición, lo que es un abuso. Otra definición de abuso es una lesión física. Por ejemplo, golpes, jalar los oídos, cachetear, patear, nalgadas excesivas que dejan marcas. Otro tipo de abuso, tercer tipo de abuso, es una conducta ya sexual. Por ejemplo, una violación, manoseos, caricias, besos, acoso. Entonces, en estas tres rubros se define lo que es un abuso, ya sea mental, físico o sexual. Mental, físico o sexual entra en la definición de lo que es un abuso. Ahora veamos lo que es una negligencia. Negligencia incluye colocar a un niño en una situación en la que estaría expuesto a un riesgo sustancial de conducta sexual perjudicial para el niño, o no retirarlo de dicha situación, o colocar a un niño en una situación en la que estaría expuesto a actos u omisiones que constituyan abuso. Por ejemplo, no proveer alimentos, no proveer ropa, albergue, atención médica. Todo esto es negligencia. Ustedes, al estar en la parte de atrás de los templos, pueden detectar con su experiencia y ver. Si ven a un niño, a una jovencita, a un jovencito, a una hermana demacrada, se ve raro, hay algo, ¿verdad? Con su experiencia pueden lograr notar e identificar. Si está usando la misma ropa todos los días, cosas así, ¿verdad? Ustedes con esa experiencia que han tenido pueden empezar a lograr, pueden ver si el niño o la niña o la jovencita es un joven que no le gusta comer